Sí, eh, para yo ver cada vez que se hiciera si está en verdadero o falso. En lo primero, pues nos había activado funcionalmente condicional. sí. Entonces, aquí se imprime y dice si es verdadero o falso. O sea, si son ambas verdaderas o si la A es verdadera, básicamente. ¿Funciona así directamente? Esa no la sabía. Muéstrame. Ah, bueno, ahí te hay que revisar una cosita ahí. Dale, dale, sigue. Y el XOR es la negación de si son iguales. Ajá. Bueno, Hola. estamos. Eh, bien. Muéstrame otro caso. False, false. False, false. Ujú, muy bien. Muéstrame false, true. Ujú, dale. Ujú. Ve, está interesante la forma en la cual el mayor igual. El mayor igual funciona igualito que el entonces entonces. Esa sí no me la había dado cuenta. Ajá, dime. Es que usted mismo nos había dicho que usáramos el igual mayor. Sí, no, no estoy diciendo que no, sino que pensaba que solamente funcionaba el mayor igual exclusivamente con variables numéricas, pero también funciona con variables booleanas. Dale true false. True false. Para revisar una cosa. Ujú. True false, muy bien. Ahí está, miramos. Está bien hecho el XOR, el entonces tiene unas fallas, pero vamos a ver por qué funciona así. ¿Ok? El print y luego te muestro una forma de presentar toda la tablita. ¿Ok? La idea es también presentar toda la tabla con todas las combinaciones. Pero está bien bonito, muchas gracias. Dígame a Andrea que había levantado la mano. Téngalo ahí guardado, igual téngalo ahí y se le hacen las observaciones correspondientes al ejercicio que hicieron. ¿Listo? Andrea, vi que había levantado la mano. Cuéntame. ¿Estás allí? Pero te parece una edición de espiritismo. ¿Estás allí, Andrea? Bueno, entonces vamos a esperar. Ahorita revisamos bien, compañero, ahorita revisamos bien la propuesta que hiciste. Hay que hacer unos ajustes, pero es bien interesante lo del mayor igual. Cómo funciona ahí. Hay que revisar qué operación se está haciendo con eso. ¿Ok? Pues, profesor, Ujú, yo pues supuse que como en el lenguaje de programación, bueno, entonces, pero false es considerado como un cero y true como un uno. ujú. Entonces, cuando usamos el mayor igual, lo representa así, true Mm. como un uno y pues, false como un cero. Ah, sí, pero no necesariamente funciona con valores numéricos, sino que lo que pasa es la representación. Sí lo representamos como unos o ceros, pero desde el punto de vista booleano, que tiene un tipo de álgebra distinto. Ahorita podemos discutir eso un poquito y te vas a dar cuenta que hay algunas operaciones que se pueden hacer que simulan lo que es en este caso, las operaciones booleanas, pero a partir de operaciones aritméticas. O sea, hay varias formas de hacer las representaciones y ahí es bien interesante. ¿Ok? Eso es una cosa que también pueden ustedes comenzar a verificar en lenguajes de programación en general. Pueden comenzar a verificar cómo es el funcionamiento de ellos, de hecho. Es que es bien interesante ese tipo de... cómo funcionan las representaciones. A eso principalmente se le llama de representaciones. Entonces, cómo funciona una representación y cuando tú defines las propiedades, entonces así mismo puedes extrapolar a otros tipos de objetos. En el caso que estabas haciendo, entonces, por ejemplo, los objetos true o false, pareciera ser que están siendo usados como si fueran
elementos numéricos como 1, 0. Entonces, si eso es así, hay un problema de, ¿cómo se llama? De ambigüedad dentro de la representación del true y el false, dentro de lo que se hace en lo de los booleanos. Pero es bien interesante el ejercicio. O sea, vuelvo y le digo, no hay una sola forma de hacer la representación, pueden existir varias. Y lo que sí tenemos que darnos cuenta es con qué objetos trabajamos y cómo ellos están trabajando para poder hacer ejercicios más, eh, ejercicios pues adecuados a los objetos que queremos representar. ¿Listo? Bueno, vamos a esperar 5 minuticos a que lleguen más y entonces continuamos hablando de esto. Dígame, Juan. Profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Dale. Profe, el ejercicio que usted nos dejó, pues yo lo uní junto con uno de los ejemplos que utilizamos en la anterior clase. Ajá. Dale, muéstrame. Ya le muestro. Pues aquí este es uno, pues yo para hacer este, pues ¿Puedes ampliarlo un poquito, por favor? Hacerlo un poquito más grande. ¿Sabes cómo hacerlo? Ah, eso. Muy bien. Más grandecito, más grandecito. Eso, ahí está bien. Ah, pues yo lo que estoy haciendo aquí, pues no lo hice yo solo, ¿no? Pues yo tuve que investigar un poquito para tratar de entenderlo. Aquí yo tengo cuatro que son con el OR y el AND, pero de distinta forma. ajá. Por ejemplo, en este me va a dar falso, verdadero, que este es con el OR, que eso pues también necesito como el por qué me da esto. Ujú, Mientras que con el AND me va a dar verdadero, verdadero. ujú. En este yo solamente utilicé pues el OR normal para que me diga si es verdadero o es falso. Y aquí me dio verdadero. Mientras que con el AND me va a dar falso. Sí, pero ¿qué estás imprimiendo? Estás haciéndolo con valores numéricos. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso porque estás, por ejemplo, cuando defines si A es mayor que 0 y B es igual a 1, entonces ya estás dándole la condición al B. Tiene que ser 1 necesariamente. Entonces, por ejemplo, cuando metes A igual a menos 5, es un valor negativo. Entonces, ¿cómo trabajas los negativos? Los negativos los puedes trabajar como si fueran false, ¿no? Como si fueran valores, el valor booleano falso. No creí que esté mal, hay que hacer unas correcciones, pero tienes que tener cuidado en el momento en el cual estás haciendo las comparaciones. ¿Ok? Porque está utilizando el propio AND para poder hacer la construcción y el AND está verificando la operación. Entonces, muéstrame abajo, más abajo, de donde dice eso ahí. Entonces, ¿qué significa bitwise result? Ah, ¿por qué utilizaste esa palabra? ¿De dónde la sacaste? A Porque... lo que yo empecé pues a investigar y todo eso, me Ajá. apareció el Bitwise, pero en sí pues no conozco como la definición completa. Ah, Pero bueno, yo lo utilicé ahí pues porque dije, bueno, no aparecía, ¿no? importa, yo le puedo Se poner le... resultado uno o así. Ajá. Entonces yo le dije así, pero sí, pues en sí la definición no me la sé. Ok, listo. No, no te preocupes. Mira, entonces es que lo que pasa es cómo está trabajando. Mira que tienes diferentes tipos de variables. Variables numéricas y variables booleanas. Y él dentro de las operaciones los trabaja es diferente. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, el logical result, el segundo, el XOR, lo está trabajando como si fueran variables booleanas y está trabajando directamente la función que acabaste de definir. El problema es que la función que acabaste de definir está para valores numéricos. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Porque estás haciendo comparaciones sobre objetos que son diferentes. ¿Ya? Listo, profe, muchas gracias. Igual ahorita revisamos, no me preocupe que eso es la idea es aprender. ¿Ok? Entonces puedo tener el trabajo guardado ahí. Sí, claro, téngalo guardado, obviamente, ese es su trabajo. Téngalo ahí. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, estamos esperando al resto de compañeros.
Hola Juliana, bienvenida. Bueno, estamos esperando a que lleguen otros compañeros. Yo creería que ya podríamos arrancar. Vamos a arrancar de una vez para honrar el compromiso de los que llegamos más tempranos. Ok, bueno. Eh, a ver, les voy a compartir pues mi pantalla. Vamos a ir haciendo el ejercicio. Ujú. Ventana de pantalla completa. Ok, bueno, ahí estamos viendo mi pantalla. Entonces, había como tarea, se les había solicitado a ustedes hacer dos ejercicios. Un momentico, que es que se me desconfigura la tableta. Y se me sale para... Ok. Habíamos hecho como ejercicios, tareas propuestas. Los ejercicios propuestos, excusan mi forma de escribir ahí, eran, estaban definidos con respecto de, Melanie, estaban definidos con respecto de unas operaciones booleanas que se les habían propuesto. ¿Listo? Recordemos que teníamos objetos, ahí ve que tienen estas definiciones. Listo, les habíamos comentado la clase pasada sobre lo que es lo que son las variables booleanas y que están relacionados con algo que se llama lógica proposicional y otras cositas ahí. Entonces teníamos esta operación, A implica B y XOR, ¿no? A XOR B. Esas son dos operaciones que se utilizan mucho en la lógica. En este caso, esto debe salir de la siguiente manera. Cuando A y B son verdaderos, el entonces sale verdadero. Cuando el A es verdadero pero el B es falso, debe salir falso. Cuando el A es falso y el B es verdadero, debe salir verdadero. Y por último, si ambos son falsos, sale verdadero. Por otra parte, el XOR es verdadero cuando son diferentes. ¿Listo? El valor booleano. Entonces yo les había propuesto que construyeran esto con los elementos que se les habían brindado. Entonces habían varias propuestas y se puede hacer de varias maneras. Uno puede colocar las condiciones tal cual aparecen. ¿Listo? O sea, yo creo una tabla con if, con el if, la estructura de condicional, if, else o if, el if, tal como lo presenta el compañero Juan. O puedo intentar utilizar alguna otra operación que me permita hacer eso. Por ejemplo, la propuesta de el entonces podríamos hacerla ahí, una propuesta, ¿no? Propuestas de solución. La propuesta de solución. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí el código. Entonces, siempre es un buen ejercicio que ustedes realicen la escritura del algoritmo en papel para que sepan qué es lo que están trabajando. Entonces, como estamos trabajando con variables booleanas A y B, el objetivo pues es que nos den estas operaciones también con verdadero o falso, nos entregue un true o un false. Entonces, yo defino aquí, vamos a definir la operación entonces, que tiene dos variables A y B, y entonces puedo crear la operación entonces utilizando el conjunto de condicionales. Entonces lo hago con condicionales. If, en este caso, espera que se me desconfigura la tablet. Si A es igual a true, ¿cierto? Que sería esta primera condición. And, porque podemos utilizar un and B equal to true. Entonces, ay hombre, ¿por qué me desconfigura tanto? Espera que
y b true, entonces lo que vamos a hacer es retornar la solución. Vea pues, hoy la tablet no me quiere funcionar correctamente. Es que hay dos cosas colocadas en el mismo puerto, entonces puede ser eso. Ay, Dios. Muy bien. Entonces vamos a retornar aquí, return. ¿Qué retornamos? Retornamos true. Entonces retornamos true. ¿Listo? Y eso es lo que coloco. Literalmente coloco la palabra true. En caso contrario, entonces voy a utilizar un elif. ¿Por qué? Porque utilizo varias condiciones para esto. Entonces voy a copiar esto varias veces con cada una de las condiciones que corresponde. Entonces en este caso, true, false. Listo, false. Return. Return ¿qué? Return false. False. De nuevo, utilizo la otra. Listo, utilizo otro elif. En este caso, false, true. Aquí, false, true. Y aquí retorna true. Y por último, como ya cubro todas las condiciones, simplemente coloco un else. Listo. Y return true. ¿Okay? Porque en este caso solamente tengo 4 formas de combinarlos, los valores de A y B. Entonces con eso simplemente yo entrego todas las combinaciones posibles. True, 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 false, 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 true y false, false. Entonces, este tipo de estructura se utiliza es así. En el momento en el cual nosotros tenemos todas las posibles combinaciones. Esa sería una solución. Y se dan cuenta que estoy utilizando las variables A y B como lo que son. Las variables A y B son booleanas, entonces yo verifico su valor desde el punto de vista booleano. Pero puedo utilizar una representación diferente. ¿Qué pasaría si yo representara el verdadero y el falso como números positivos y números negativos? En el caso de números positivos o números negativos debería entregar podría entregar un true si ambos son, por ejemplo en este caso, para el verdadero serían números positivos y para el falso serían números negativos. En ese aspecto podría utilizar una representación distinta en términos de los valores de A y B. ¿Listo? Y asimismo retornar cosas que yo defina por convención como positivo o B como true o false. Otra sería, por ejemplo, definir A y B como si fueran valores numéricos con los que yo los trabajara, como si fueran sí, números normales, aritmética normal. Y haciendo operaciones aritméticas válidas, definir si sus combinaciones, por ejemplo, me dan verdadero o me dan falso. Por ejemplo, bueno, esta sería una solución utilizando el propio valor booleano. Entonces vamos a construirlo en nuestro simulador de Python Online Programas. Vamos a buscarlo, este de aquí, y voy a escribir eso específicamente. ¿Ok? Def, entonces, y voy a colocar las dos variables, A, B, y aquí inmediatamente si A equal to true, and B equal to true, return true, else, no, el if A equal to true and B equal to false, return false, el if A equal to false and B equal to true. Simplemente estoy codificando lo que les dije, que return true, y else
que es la última combinación, return true. ¿Listo? Esa sería mi función. Y ahí está todo lo que nosotros pues acabamos de definir. O sea, está toda la tabla. La tabla contiene todas las combinaciones y todos los valores que salen. Entonces, si yo, por ejemplo, hago A igual a true, B igual true, entonces hago print, entonces AB, y pues le pregunto a esto que a ver qué es lo que sale. Entonces efectivamente me sale true. Si coloco true false y le doy aquí, pues se sale el false. Si coloco false false, le doy run y pues me sale true, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Vieron? Entonces puedo colocar todas las condiciones tal cual, o puedo utilizar una representación distinta. Supongamos que yo represento no con valores booleanos, sino con valores numéricos. Los valores numéricos, pues. Entonces supongamos que otra representación, otra solución. Supongamos que true lo va a representar con un 1 y false lo va a representar con un 0. Entonces, si lo hago así, puedo coger esta misma cosa que acabo de hacer y prestarle los mismos valores. Vamos a colocar aquí un entonces 2. Y aquí en vez de ser true, false, vamos a colocar ceros y unos. Pero aquí solamente estoy trabajando con valores numéricos que yo les estoy dando otro tipo de representación. ¿Listo? Entonces aquí serían, si son 1, 1, entrega un 1. Si es 1, 0, entrega un 0. Si es 0, 1, entrega un 1, y en caso contrario entrega un 1. Y ahí ya tendría otra representación, utilizando en este caso valores numéricos como ceros y unos. Podría ser otra cosa. Por ejemplo, miremos aquí. En este caso, cuando son iguales, entonces si A y B son iguales, entrega un verdadero, ¿cierto? Si A y B son iguales, entrega un verdadero. Y en caso contrario, habrían solamente dos condiciones extra que yo tendría que evaluar. Es decir, vamos a escribir el entonces de otra manera, utilizando una representación. Hombre, es que esta cosa. Utilizando una representación de evaluar cuando ellos son iguales o no, para hacer el algoritmo un poquito más eficiente. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de, vamos a tomar este aquí, veamos también que otra solución, veamos que cuando A es true o false, en ese orden, y B es true o false, entonces A, entonces B es true. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta condición yo la puedo colocar así. Si A es igual a B, return ¿qué? Return true. ¿Listo? Utilizando los valores numéricos. Entonces, dentro de mi algoritmo yo voy a meter esa condición. Vea que ya no estoy evaluando si A es igual a B, si A es true o B es false o es false. Simplemente estoy evaluando cuando ambos son iguales para que me entregue el mismo resultado, ¿no? A ver, hombre, es que se me escapa esto de aquí. Estoy haciendo un conjunto de cosas aquí con el compu. Bueno, ya creo que puedo quitar esto. Un momentico, denme un momentico, yo quito algo que estaba haciendo, a ver si esto le quita ese conflicto al compu. Creo que sí. Vamos a quitarle este conflicto aquí. Y ahora vamos a ver si ya funciona o no. Bueno. Que estoy aquí es que estaba haciendo unas cosas con la tablet. Con el computador. Estaba copiando una información. Bueno.
Entonces, ahora voy a intentar hacerlo utilizando esa condición. ¿Listo? ¿Cómo quedaría mi algoritmo entonces? Ah, y habría un solo, bueno, podría utilizar esta y habría una condición en la cual es false, ¿no? La condición en la cual es false es A igual a false, no, true, y B igual a false. Entonces esto es false, ¿no? Esa es la única condición. De hecho, podría utilizar esa que es lo más rápido. Por ejemplo, en esto pues yo le integraría aquí a mi algoritmo, al algoritmo que ya tengo aquí escrito, pues para colocar esta única condición. En los otros casos pues sería true. Veamos que queda más sencillo así. Si por ejemplo def, entonces otra propuesta, entonces 3 con A y B. Si A, la única condición sería esta, si A es igual a true y and B es igual a false, return ¿qué? Return false. En caso contrario, o sea, cualquier otra combinación, return true. Y vean que solamente tengo esa única condición, la única condición que es diferente de las otras. Porque vean, ¿cierto? La única que hay que considerar aquí distinta es esta. Entonces, en esa combinación, pues yo digo, pues si se da esa combinación, entrega un false. En cualquier otra combinación, entrega un verdadero. ¿Listo? Y funciona exactamente igual. Es decir, cuando vamos a hacer ese algoritmo, entonces, por ejemplo, quitemos esto aquí, no, más bien este no. Aquí mismo. Def, entonces, 3, esa es la que nosotros estamos haciendo, A, B. If A equal to false, no, true, ¿no? And B equal to false, return false. En caso contrario, entonces aquí hay un else, return true. Y veamos que funciona exactamente igual que la otra condición. Aquí print, entonces 3 A, B. Si hacemos eso, exactamente lo mismo que tenemos allá, van a entregar exactamente los mismos valores. ¿Listo? Veamos que ambos entregan true. La única condición que entregan true ambos. La única condición que es false. True, false. Return. Entregan ambas false. ¿Sí ven? Funcionan. Son dos algoritmos diferentes. En uno chequeamos todas las posibles combinaciones. Y en otro solamente chequeamos una y evaluamos. ¿Listo? Eso es todo. ¿Sí es? Es muy simple de hacer. Pero cuando analizamos un poquito más el algoritmo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vean que estoy utilizando solamente los valores booleanos, ¿no? Podríamos utilizar otra representación. Como les digo, por ejemplo, cuando se arma circuitos, esto tiene mucho sentido cuando construyes herramientas eléctricas o electrónicas. Sí, claro, se puede hacer con letras. Tendría yo que colocarle las condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que son true o false, porque estoy evaluando esa condición, de efectivamente si son verdadero o falso. Y el computador entiende que es verdadero o falso. ¿Ya? Pero podría hacerlo con letras también, simplemente con T y B, o por ejemplo con el 0 y el 1 que están aquí, que simplemente es una representación. Sería por ejemplo colocar estas condiciones aquí. ¿Listo? Por ejemplo, pero no puede ser cualquier tipo de letra. Nosotros tenemos que estar claros que debemos definir cuáles son los símbolos que vamos a utilizar para hacer esa representación. ¿Listo?
no puede ser arbitrario. O sea, por ejemplo, si yo defino las letras T y B como las que voy a utilizar para definir verdadero o falso, o por ejemplo, verdadero y falso aquí con la V y con la F, no puedo utilizar otra cosa. No puedo utilizar, por ejemplo, la M para definir que sea falso o que sea verdadero, a menos que yo lo diga como que pertenece a un conjunto de objetos que yo voy a reconocer como falsos. ¿Listo? Eso es distinto. ¿Listo? Pero entonces yo puedo hacerlo con letras igual. Por ejemplo, con letras, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa con letras? Otra propuesta. Con letras, entonces tendría que evaluar. ¿Listo? ¿Qué tipo de letra es? Entonces como esto solamente tiene dos valores, debo definir una convención. Defino una convención. ¿Ok? Defino algo con lo que va a trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la letra B como true y la letra F como false. Solamente por el hecho de guardar algo de relación. Entonces, podría hacer este mismo ejercicio, podría definir este exactamente igualito. Podría coger esto aquí. Listo, y simplemente colocar todas las combinaciones, pero en este caso serían ¿quién? De T y B, ¿no? Entonces aquí haría los respectivos cambios en el algoritmo. ¿Y qué es lo que me entrega? ¿Listo? Pero es necesario establecer una convención. ¿Listo? Por ejemplo, aquí sería verdadero, verdadero. Y de una vez colocar, ay hombre, ¿por qué esta cosa? Verdadero, verdadero, entregar verdadero, verdadero, falso, entregar falso. Está fallando ¿cómo se llama? El driver de esta cosa. Falso, verdadero, entregar verdadero. Y la última condición, pues entregar verdadero. ¿Listo? ¿Ves? Funciona exactamente igual. Pero como son letras, tengo que especificar que son letras. ¿Listo? Especifico que son strings, caracteres de una sola, que tienen un solo valor. ¿Listo? Así. Y entonces él los puede evaluar de esa manera. Entonces estoy preguntando si el objeto que estoy metiendo aquí es igual al carácter B. ¿Okay? Y si es igual al carácter B, entonces podemos hacerlo así. Si es igual al carácter F, entonces hace esta evaluación. O sea, la pregunta que él realiza es igual a ese carácter, a esa cadena de caracteres que solamente tiene un elemento y que es esta. ¿Listo? Podría colocarlo con palabras igual, no solamente con true o false, sino con palabras reales. Por ejemplo, si yo hago este mismo algoritmo, pero le coloco esto aquí, ya no equivale al objeto true, sino aquí equivale a la palabra true. Entonces podría representarlo utilizando eso. Pero tenemos que tener cuidado en que si yo presento una operación de ese estilo, lo que debo hacer es definir con qué objetos estoy trabajando para poder que no haya ambigüedades. Siempre los computadores van a hacer todo lo que ustedes les digan, siempre y cuando no sean ambiguos, porque ellos en el momento en que llegue una ambigüedad no van a saber qué hacer y van a entregar un error o van a entregar un cálculo que no corresponde con la solución del problema. ¿Listo? Veamos, dígame, Luis. Profesor, son dos preguntas. Ajá, dale. La primera, en la tabla esa que usted nos mostró, ¿puede ponerlo un momentico? Sí. En la tercera columna, ¿es una flecha o es un igual mayor? Que ya... Esto de aquí, igual entonces. Sí, es un símbolo que yo utilizo. ¿Listo? Es un igual y eso así. O sea, ahí dice igual mayor o No. Es un símbolo que se emplea dentro de la lógica. ¿Ya? Que corresponde a la operación entonces. ¿Listo? O sea, yo por esa razón se les dan a ustedes siempre. Y eso es algo que deben tener presente. Cuando ustedes cojan un libro, el que sea,
que tenga que ver con matemáticas o computación, ahí van a ver un conjunto de símbolos que significan cosas. Pero el autor, desde el inicio, define qué cosas van a significar. Por ejemplo, yo defino esto como esta operación. No sé, y eso es ahí donde tenemos que testear, no sé si esa operación, tal cual la estoy representando, funciona igual en el computador. Por esa razón lo hago de esa manera. Vamos a preguntar qué pasaría si de pronto, es que yo la verdad no sé, no lo he verificado. Si de pronto esa representación, el igual con el mayor, efectivamente funciona como un entonces dentro del lenguaje de programación. Si tiene sentido. Eso lo podemos testear fácilmente. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, hagamos el ejercicio aquí. Para testear solamente eso, o sea, uno testea y mira a ver qué le pasa. Ok, entonces voy a hacer esto. A igual a true, B igual a true. Y voy a preguntar, print, A igual mayor, ¿cierto? Sería lo mismo, a ver qué es, a ver qué sale. Y miro a ver si funciona. ¿Listo? Y mira, me dice que hay una sintaxis inválida. O sea, ese símbolo, como yo lo estoy utilizando, no significa nada para el compilador aquí. No significa nada. O sea, no tiene sentido. Porque yo estoy utilizando dos cosas que se utilizan para hacer operaciones, o bien sea de asignación, o bien sea de comparación entre números. ¿Listo? Entonces no tiene sentido esa simbología. Pero hay otro tipo de objetos o otro tipo de lenguajes donde sí funciona. Por ejemplo, les coloco aquí Wolfram Alpha. Vamos a ver si aquí funciona. Wolfram Alpha es un lugar donde pueden haber cálculos bien interesantes. Entonces vamos a hacer true igual a mayor o igual que B. True. True, entonces vamos a ver qué sale. Vea que sí lo interpreta como un true. True igual, mayor o igual que false. Vamos a colocar false. Y preguntemos cómo lo interpreta. Ah, aquí lo interpretó como true. O sea, está asumiendo cosas que no son. O sea, él no entiende tampoco esto. Pero creo que sí se hace así. True implica, mira, aquí está así. True implica false, sistema de sustitución, hace la sustitución, pregunta, uy, aquí hay un montón de cosas. Ay, ¿qué es esto? Por Dios. ¿Listo? Mira que depende de lo que nosotros estamos intentando preguntar. Hay algoritmos que lo pueden entender y hay otros que no. Para nosotros esa simbología dentro de Python no tiene sentido. Entonces a veces uno puede intentar utilizar estas operaciones así, pero no tienen sentido dentro del lenguaje de programación. ¿Ok? Es algo importante definir eso. Pero hay cosas que sí funcionan. Veamos que, venga, este Wolfram Alpha creo que tiene una entrada matemática. Vamos a ver qué es lo que aparece aquí. Les estoy mostrando esto porque hay muchísimos lenguajes de programación. Vamos a ver todas las entradas. A ver si hay una de lógicas aquí. Aquí nada más. Esto es lo que usted puede meter ahí para poder hacer operaciones. Dice cálculo y sumas. Dice que también sí funciona con lenguaje natural, o sea, sería interesante ver qué es lo que hacen. Pero yo no lo he abordado mucho. Yo no utilizaba Wolfram Alpha, sino que utilizaba una versión para cálculos numéricos que se llama matemática. Listo, vean lo que aquí está presentado. Vamos a ver si podemos ingresar a él. Matemática es un lenguaje de programación que, ya están por la versión 14. Yo utilizaba la versión 5 y luego la versión 7 y ya están por la 14. Entonces vamos a probarlo. Y esto es caro, o sea, ahorita miramos a ver cuánto cuesta. Porque hace rato no veo. Ay, no, me dice ¿será que puedo utilizarlo gratis? No, tengo que entrar. Vamos a ver cuánto cuesta. Porque es que a veces esto es muy costoso. Entonces, comercial, gobierno, educación. Vamos a ver que si yo lo quisiera utilizar para mí. $75 al año. O sea, puedo utilizarlo por $75 al año. Y eso le sirve a uno para hacer análisis, ¿no? Cosas de computación, la gente que quiera ese lenguaje de programación. Hagamos una pregunta, ¿cuántos lenguajes de programación hay?
existen. Desde alrededor de 8.945 lenguajes diferentes, por Dios, eso hace de todo. Pero una de las más conocidas son Java, C++, Python, Fortran, ¿cuál otra? JavaScript, HTML, PHP, CSS, bueno, hay varios. Listo, vea, se dan cuenta, ¿no? Muchísimos lenguajes de programación creados para hacer diferentes cosas. Una cosa que me gustaría a mí hacer es crear mi propio lenguaje de programación, pero todavía yo no tengo los conocimientos para hacerlo. Pero me gustaría hacerlo para ver si puedo crear algo interesante. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, estos símbolos no necesariamente significa, el orden en el cual yo presento los símbolos no necesariamente significa algo dentro del lenguaje de programación. Significará si yo le doy el contexto. Y veamos que yo no estoy colocando esa operación, mírenlo aquí. Yo estoy colocando una palabra que me representa esa operación. ¿Listo? La operación entonces. Vamos a ver otra, esta de aquí, el XOR. El XOR, me parece muy bien la propuesta que hizo el compañero Luis al inicio. Él me presentó esa propuesta aquí. Y el XOR, veamos que es cuando, si son iguales, siempre presente el falso. Y si son diferentes, presente el verdadero. Entonces, dentro de la estructura del XOR, vamos a hacer el XOR. Dentro de la estructura del XOR, podemos definirlo así. XOR AB, podría yo, igualito que hice para el entonces, escribir todas las condiciones, y entregar la solución. Pero me parece un poco más interesante la que hizo el compañero Luis. Y es esto, que haga la verificación de la condición A igual a B. Si A es igual a B, cuando A es igual a B, esto tiene dos salidas. Esto es un true si A es igual a B. ¿Listo? Y es un false si A es diferente de B. ¿Listo? Pero entonces el XOR, si yo hago esta operación así, entonces me saldría, por ejemplo, cuando haga la operación, esta operación, A, B, A igual a B. Entonces cuando yo haga esta operación, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Qué me saldría esa operación? Esa operación me saldría así. Cuando ambos son iguales, me sale un verdadero. Y cuando ambos son diferentes, me sale un falso. Pero el XOR es lo contrario de eso, ¿cierto? Esto es un falso, esto es un verdadero, verdadero, y esto es un falso. Es lo contrario. Como es lo contrario, podríamos definir así. El XOR A XOR B es igual o es equivalente a la operación negar A igual a B, ¿cierto? Es negar esa operación. Si yo niego esa operación, obtengo los valores del XOR. Entonces, con ese análisis, podríamos hacer así. Definición XOR A, B. Hombre. Definición del XOR sería negar esa operación. Entonces, ¿qué voy a retornar? Ah, pues voy a hacer la operación A igual a B y la voy a negar. ¿Listo? Hago la operación return A igual a B, pero la voy a negar. ¿Cómo se niega? Como lo vimos la clase pasada con not. ¿Listo? Hombre, ¿por qué razón esto no me quiere funcionar bien? ¿Listo? Con el not. Entonces esto sería lo que retorna. Retorna la negación de A igual a B. Y ahí tendríamos la operación XOR. ¿Listo? Pero es un análisis cortico que se puede hacer. Pues niegas esa operación. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿no? Bueno, ¿para qué sirve este análisis? Como ya les había dicho, esto es para construir objetos físicos reales. Entonces, hay una parte de las matemáticas discretas que se encarga de hacer ese análisis. Ya se las muestro donde ustedes lo van a ver. Matemáticas discretas, Unibatch. ¿Dónde tengo esto? ¿Dónde tengo esto? Acá se los muestro para que ustedes puedan hacer comparaciones después. Universidad, ¿yo dónde tengo esta cosa? Yo la tenía aquí. Estoy buscando aquí dentro de mis archivos. ¿Dónde la tenía? Creo que era aquí, Univalle. No, este no es. Vamos a ver, libro de clase, matemáticas discretas. Kenneth Rosen. Bueno, en este libro, este es uno de los libros que ustedes van a trabajar en la universidad. Si quieren se los puedo pasar para que vayan dando cuenta qué tipo de matemáticas van a ver. Hay una cosa que se llama compuertas lógicas. Compuertas, proposition, rule interference, Bueno, esta no es basic, algoritmo, number induction, content discrete. Hombre, cuando uno busca algo, no, aplicación. Vamos a ver si están aquí. No. Hay una cosa que llaman compuertas lógicas. Esto aquí. Estos objetos se pueden construir en la vida real. O sea, ¿cómo se hace la comparación? ¿Cómo funcionaría? Esos objetos funcionan de la siguiente manera. Se entra una corriente eléctrica y por medio se entra un voltaje a esos dispositivos. Esos voltajes normalmente están en el rango de los 3 voltios a 5 voltios. Y entonces lo que hace él es comparar esos dos voltajes. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de un conjunto de objetos aquí que se llaman transistores. Él hace la comparación y dice, bueno, ¿están al mismo voltaje o más o menos al mismo voltaje? Entreguemos un true. ¿Están a diferente voltaje o están muy lejos en voltio? Entreguemos un false. Y el true y el false, desde el punto de vista eléctrico, corresponde a un voltaje alto o un voltaje bajo. Y eso puede construirse, o sea, se pueden hacer ese tipo de construcciones y en última se puede construir circuitos que resuelvan problemas. ¿Ya? Por ejemplo, este circuito de aquí resuelve este problema de acá. Desde el punto de vista de la construcción, a estas cositas de aquí se le llaman compuertas lógicas. Y esas compuertas es de lo que están hechos los microprocesadores. Y un microprocesador pues se utiliza en diferentes aplicaciones, como por ejemplo en las lavadoras, se utiliza en algunos sistemas de control. Cuando usted tiene un droncito hace exactamente eso por medio de compuertas lógicas. Y bueno, hay muchísimas aplicaciones. Es decir, todo lo que se hace en lógica se puede crear desde el punto de vista de objetos físicos. Y esos objetos físicos sirven para hacer cálculos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la lógica se puede crear objetos físicos que simulan las operaciones con números binarios. Y los números binarios son una representación de los números en base 10 que conocemos. Y si yo utilizo muchos números binarios para representar operaciones con números en base 10, entonces puedo tener operaciones numéricas de números en base 10, y así es como se crean las calculadoras y así sucesivamente. O sea, hay muchas aplicaciones, es decir, estas cosas se pueden crear de la vida real con objetos. O sea, no solamente es desde el punto de vista conceptual de la teoría, sino que son objetos reales los que se pueden crear ahí. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Dígame, Luis. No, perdón, profe, se me activó la mano sin querer. Perdón, no hay preguntas. Ok, bueno. Entonces, esto con respecto de las soluciones que se habían solicitado. ¿Ok? Pueden haber muchas más propuestas. La idea ahora, bueno, aquí yo les mostré algunas. Como vieron, se puede hacer de varias maneras, aunque algunas muy similares, ¿no? Pero pues es un approach de este tipo de
de problemas. Ahora vamos a ver lo que son estructuras. Ya vimos la clase pasada lo que eran estructuras de decisión o condicionales, así como nosotros lo tenemos aquí. ¿Listo? Son puros condicionales y los condicionales me ejecutan parte del código. Entonces vamos a ver unas estructuras muy interesantes que son las estructuras de repetición o los book núcleos de repetición. ¿Listo? Colocarlo aquí. Núcleos de repetición o estructuras de repetición. Ay, Dios mío, ¿por qué esta cosa se le dio por no funcionar hoy? Sí que he presentado problemas con la tablet. Ay. Mira, ya no vuelve a funcionar. Ay, no. Bueno, de repetición. Las estructuras de repetición son muy útiles en el campo de la computación, sobre todo en las áreas de data análisis. O sea, tienen un boom ahí para que vean dónde se puede utilizar eso en el data análisis, porque en el data análisis tenemos que evaluar condiciones para muchísimos objetos. Entonces, ¿tú qué haces? Coges una estructura de repetición y evalúas esa condición pues para todos los objetos que tengas en un archivo o que tenga resultado de un proceso de medición de algo. ¿Listo? Entonces son muy útiles. Y esa es la fortaleza de la computación numérica. Hacer eso varias veces para muchos objetos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo serían las estructuras de repetición que vamos a ver? Hay varias, pero yo les voy a mostrar una denominada for. ¿Listo? For. ¿Qué es el for? Ay, Dios mío. ¿Qué cosa con esto? Un momentico, yo quito esto aquí. Bueno. ¿Qué es el for? El for tiene la siguiente sintaxis. Así. Este es un objeto que nos va a permitir recorrer for objeto y en conjunto. ¿Listo? Es algo que hace eso. Para un objeto en un conjunto. ¿Y qué es lo que hace esta cosa? Recorre todos los elementos del conjunto. Bueno, más bien no conjunto, llamémoslo con la palabra que es. Se le conoce con el nombre de iterable. Iterable. Todos los elementos del objeto iterable y lo que hace es que mientras recorre todos los elementos del objeto iterable hace esto. Cada vez que lo recorre, o sea, pasa una vez, lo recorre y hace una operación. Y luego se sale, vuelve y evalúa si todavía estamos dentro del objeto que podemos recorrer y vuelve y hace la operación. Entonces este algoritmo. ¿Listo? Recorre todos los elementos del objeto iterable y para cada uno de ellos y para cada que recorre ejecuta el algoritmo. ¿Listo? Eso es lo que hace. Recorre todos los elementos de esta cosa que es un iterable. Un iterable es un objeto que solamente tiene sentido en Python. ¿Listo? Un iterable es un tipo de estructura que puede ser recorrida elemento a elemento. Estructura que puede ser recorrida. Y solamente funciona en Python. O sea, yo no lo he visto en otro lenguaje de programación desde ese nivel de abstracción. ¿Por qué? Porque usted cuando va a utilizar un iterable fuera de un for no lo puede hacer. Le dice que es un objeto iterable y que no se puede representar de otra manera. Que es que necesariamente tienes que recorrerlo. Entonces, una de las estructuras más interesantes de los objetos iterables es una que se llama range.
En este caso, la más usada, o sea, de las que yo utilizo, las más usadas, en cuanto a los iterables, son los objetos range. Range n. Lo que hace donde n, ¿qué es? N es un número entero. N es un número entero. ¿Listo? Esta es la forma más sencilla de utilizar eso. ¿Qué es lo que hace ese objeto? Primero que todo, range es un iterable que tiene varios elementos de entrada. O sea, yo puedo colocar varios parámetros ahí, pero solamente vamos a utilizar uno por el momento. Luego utilizamos cualquier otra cosa. ¿Okay? Nosotros tenemos que se crea el range y el for recorre ese range, pero lo recorre de una forma bastante interesante. Y quiero que entiendan esto desde ahora. Por ejemplo, voy a colocar este ejemplo. For i in range 10. Print i. Vamos a ver qué hace eso. ¿Listo? Porque nosotros necesitamos a ver qué es lo que hace para poder entender el funcionamiento, ¿no? Entonces, eso que está ahí está bien sintácticamente, pero ¿qué significa? Voy a escribirlo acá. Y quiero que ustedes hagan una conjetura de qué es lo que hace. For i in range 10, haga esto. Print i. ¿Listo? Ese es el mismo algoritmo que tenemos acá. ¿Listo? Aquí se me olvidaron los dos puntitos, pero es el mismo algoritmo. ¿Listo? Y quiero que vean qué es lo que hace. ¿Ok? Voy a darle run a esto y veamos qué hace. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo eso? ¿Vieron lo que hizo? Lo pueden hacer en sus propias casas, en sus propios computadores y miran a ver qué es lo que hace. Voy a quitarle esto el tamaño un poquito. Profesor, imprimir los números de un rango de 0 hasta 9. De 0 a 9. Imprimir 10 números. Digamos que yo varíe ese 10. En vez de ser 10, coloque 5. ¿Listo? ¿Qué imprimió? ¿Cuántos objetos está imprimiendo? Y efectivamente imprime el mismo número de objetos que están en range. O sea, que dice range, el parámetro. Imprime 5 objetos. Pero ¿qué objetos imprimió? Imprimió el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Se lo ven? ¿Okay? Entonces, lo que hace el range es crear un iterable que es una lista. ¿Listo? Nosotros lo podemos ver así. Recuerden que no es efectivamente una lista, sino que pareciera ser una lista. ¿Ok? Y lo debemos entender como lo dice. Aquí no dice for, en inglés es para. ¿Listo? Para y en este objeto imprima i. Pero ¿cuáles son los elementos de ese objeto? Ese objeto son los elementos que van entre 0 y 4. ¿Listo? Entonces, entendámoslo como lo dice. Y eso les va a ahorrar muchísimos problemas más adelante. Entonces, ¿qué hace este objeto? Es un iterable que tiene los objetos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? En el caso de range n, donde n es un número entero y tiene que ser positivo, entero positivo, entonces esta cosa es un iterable que tiene los objetos 0, 1 y así sucesivamente de 1 en 1 hasta llegar a ¿dónde? Hasta n-1. Y eso me va a permitir a mí moverme muy bien. ¿Listo? Eso es lo que me dice. Eso es lo que hace ese range. Crea un iterable. O sea, range como tal es un iterable que tiene esos objetos.
Porque vean que cuando el i evaluamos esta condición, lo que pasa al evaluar esa condición es que se está moviendo en todos los elementos que crea este objeto. ¿Listo? Es algo muy importante de entender. Está creando los elementos que están ahí. Pero ese in, esta palabra in, es muy amplia. Porque el in se aplica sobre cualquier cosa que sea un iterable. O sea, cualquier cosa que se pueda recorrer. Entre esos nosotros ya conocemos objetos que son iterables. Objetos que son iterables son, por ejemplo, una lista y una palabra. ¿Listo? Otros objetos iterables. Una lista. Recordemos que la lista yo la puedo recorrer. Y una palabra, un string. ¿Listo? Recordemos que también la puedo recorrer. Entonces vamos a hacer el ejercicio con listas y con palabras. Entonces voy a generalizar esto un poquito. Voy a colocar un string. Vamos a colocar los elementos del string 1, 1, 1. Así. 2, 2, 2. Y aquí 3, 3, 3. Así, para que vean que voy a recorrer todos esos elementos. Entonces, aquí voy a colocar que me recorra A. ¿Listo? Para ahí en A. ¿Quién es A? Ah, pues A son estos elementos. Entonces vamos a ver qué pasa. Veamos que lo recorrió todos, ¿no? Recorrió 1, 1, 1, 1. Aparece 5 veces. Luego aparece el 2 3 veces. 1, 2, 3. Y luego aparece el 3 3 veces. Tan, tan, tan. ¿Sí lo vieron? Recorrió todo A. Porque A puede ser recorrido. Entonces vea que range es un objeto que pareciera ser algo como si fuera una lista, pero no es una lista. O sea, yo no puedo hacer la pregunta range n, por ejemplo. Va a ser b, range n. B y range n, no, 10, range d. Y que voy a preguntarme quién es print b. Le voy a preguntar esto. Voy a hacer esa pregunta. ¿Listo? Porque pareciera ser que yo pudiera crear algo como si fuera una lista. Pero cuando hago esto, range 10, y le pregunto que me imprima B, va a aparecer un error. ¿Listo? Me imprime que range a 0 a 10. O sea, no me dice a mí nada. No lo puedo recorrer como tal. No me está mostrando ese objeto. Simplemente me dice que es un range que va entre 0 y 10. Y ya. O sea, no me lo muestra como tal. No es una lista. ¿Sí lo ven? Entonces es algo importante hacer esa salvedad. Vamos a ver si podemos preguntar por un elemento arbitrario de él. Vamos a preguntar por 0 aquí. El primer elemento de B. ¿Podemos recorrerlo? Así va. Podemos recorrerlo. Pero no me la muestra toda como si fuera una lista. ¿Listo? Me la muestra por pedazos. Porque cuando yo le pido aquí imprimir A, me la muestra toda. Entonces no es lo mismo que una lista. Pero simula tener las mismas propiedades de una lista. O sea, yo puedo recorrerla. Y si la puedo recorrer, puedo sacar los elementos por aparte. Eso tiene sentido desde el punto de vista de la computación porque son propiedades muy interesantes que se pueden obtener utilizando esos objetos. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para recorrer. El range nos sirve para recorrer. Un for nos sirve para recorrer diferentes objetos. Pero siempre vamos a tener la necesidad de tener un objeto que podamos recorrer. Entonces, por esa razón, este es uno de los más utilizados, el range. Y yo con el range yo puedo trabajar diferentes cosas. Por ejemplo, podría recorrer una lista de una manera diferente, ya para hacer comparaciones. ¿Listo? Entonces el for me sirve para eso, para hacer comparaciones. Entonces for sirve para recorrer objetos iterables y realizar operaciones que se repiten muchas veces. ¿Listo? Para eso me sirve el for.
Por ejemplo, un ejercicio muy simple, crear una tabla de, de múltiplos del 2. Tablas de multiplicar. Listo, por ejemplo, podría crear las tablas de multiplicar del 2, del 3, del 4. Entonces, por ejemplo, hago esto. For i in range 10, ¿cierto? Va del 1, de hecho del 0 al 11, porque tengo que evaluar el 10, ¿no? Y hago un print. Y aquí voy a imprimir varias cosas. Voy a escribir 2 por i, 3 por i, 4 por i. Entonces me va a salir toda la tablita. Entonces en este caso, por ejemplo, hago esto aquí. For i in range 10. Ah, no, 11 dije, ¿no? Porque íbamos a recorrerlo hasta el 11. Y print. Vamos a escribir 2 por i, 3 por i y 4 por i. Listo. Y entonces aquí está la tablita. Esa tablita que está aquí, vea que son los múltiplos, son las diferentes tablas de multiplicar, ¿no? La del 2, la del 3, la del 4. Entonces me permite a mí hacer eso. Y puedo hacer varias cosas ahí. Puedo crear varios objetos ahí. Con los núcleos de repetición for podemos ya comenzar a resolver problemas más interesantes. ¿Listo? Por ejemplo, dadas dos listas. ¿Alguna pregunta hasta ahí primero que todo? Ok. Entonces vamos a comenzar a resolver problemitas. Entonces ya sabemos cómo funciona el for. Sabemos que el for puede recorrer una lista, un objeto que sea iterable, me permite a mí crear tablas, me permite a mí moverme de una manera interesante dentro de algunos objetos que sean también iterables. ¿Listo? Ah, no le hemos mostrado con palabras, ¿no? Entonces vamos a ver una palabra. Coloco a, voy a colocar a una y voy a colocar la palabra palabra. ¿Listo? Y aquí le pido que me recorra palabra. Que me recorra A. Le voy a pedir que me recorra. Vamos a ver qué pasa aquí cuando yo hago esa operación. ¿Qué pasaría ahí cuando yo hago esa operación? ¿Qué creen ustedes que sale? Antes de que ustedes hagan algo en el computador, ¿qué pasaría ahí? No da error. ¿Por qué no da error? Porque ya recordemos que la operación, un número entero multiplicado por una palabra, lo que hace es repetir la palabra, ¿no? Crea una palabra más larga. Pasa lo mismo que con las listas, amplía la lista, ¿no? ¿Qué pasaría ahí entonces? Cuando yo entro ahí, vamos a hacer el análisis antes de darle enter, ¿listo? Y va a entrar a A, yo la puedo recorrer, o sea, tengo que recorrer cada uno de los elementos que están en A. A es una palabra, que es la palabra, ¿no? Y entonces, dentro del primer elemento, dentro P, ¿y qué me dice? A. Entonces, imprímame esto. Entonces, él va a hacer 2 veces la letra P, 3 veces la letra P y 4 veces la letra P. Y la va a imprimir. ¿Sí ven? Entra primero a la letra P 2 veces, repite P 3 veces y luego repite P 4 veces. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las operaciones entre letras y números enteros están bien definidas. Recordemos que Python lo permite hacer. Entonces permite crear ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces sí se puede hacer. Y vean que podemos recorrer una palabra. Entonces uno de los ejercicios que podemos comenzar a hacer, listo, es dado 2 palabras o 2 listas, crear. No, vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Vamos a dar 2 listas. ¿Okay? Entonces ya entendieron cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que sale? Vamos a comenzar a hacer ejercicio ahorita, sí, porque lo bueno de estos son ejercicios de programación, ¿no? En este caso, esta de aquí me saca
saca las tablas de multiplicar, ¿no? Y si yo hago esta cosa de acá, vamos a agregar. Uy, estoy perdiendo, ¿cómo se dice? Muchachadas, se me están yendo muy temprano. Bueno, y vamos a hacer este otro ejemplo. A igual a una palabra, coloquemos aquí mamá. No, mamá no, ma. Coloquemos ma, la palabra ma. Nomás así, y hago for y in a. Entonces hago esto print 2 por i y 3 por i. Entonces, ¿qué sale? Sale esta lista, ¿no? Sale MM y MMM y sale A. Esto es lo que sale. ¿Listo? Eso para tenerlo presente. Vamos a colocar el ejemplito, más bien queda mejor si lo colocamos aquí. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esto. Ajá. Esto es lo bonito de la tecnología, ¿no? Permite hacer esto. Y aquí esto es lo que salió. Taca, 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 y colocarlo aquí. El ejemplito es lo que sale, ¿no? Para que puedan luego revisarlo bien y tenerlo referenciado. Entonces sale eso. Vamos a hacer un ejemplo bien interesante. Bueno, a mí me parece interesante. Ustedes conocen las operaciones entre conjuntos, ¿no? Bueno, y de hecho podríamos terminar ahí el día de hoy porque tengo que salir más tempranito hoy. Entonces les voy a dejar esta tarea. ¿Listo? Una tareita. La tareita es lo siguiente. Dados dos conjuntos, el conjunto A, que tiene elementos, bueno, dados dos conjuntos, ahorita les doy. Dados dos conjuntos A y B, representados como listas, hacer un algoritmo que tenga de entrada los conjuntos y un número. Es decir, tiene 3 parámetros. En total. Tal que cuando el parámetro, el número, es 1, entregue la unión. Y si es 2, entregue la intersección. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que haga esto. Entonces, de entrada, ¿cómo lo vamos a llamar? Operaciones con conjunto. Entonces, se llamará la función, porque estamos presentando una función. En este caso, el algoritmo va a ser una función. Se llamará operaciones con conjuntos. Y va a tener los siguientes parámetros: el conjunto A, el conjunto B y el número. Y un n. Si n es 1, entrega la unión, y si es 2, entrega la intersección. Eso es lo que van a hacer. ¿Listo? Ese es el ejercicio que deberán hacer. Yo les voy a mostrar más o menos cómo podría funcionar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de pronto tenemos perdido de qué es la unión y qué es la intersección. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿cómo funciona eso? Yo tengo el conjunto. Recuerden que lo vamos a representar como si fueran listas, ¿no? Entonces tengo el conjunto A. El conjunto A lo voy a llamar así: el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto B lo voy a llamar así: 2, 4, 6 y 8. Si yo hago A unión B, ¿qué me debe salir? Me debe salir todos los elementos de A con todos los elementos de B. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. ¿Sí lo ven? Vean que están todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B. Pero vean que no están repetidos. O sea que la unión no es solamente hacer A más B.
No es eso. ¿Listo? Porque ya sabemos que la operación más sí se puede hacer entre listas. Me crea una lista más grande que es la unión de las dos listas. Mientras que la intersección A intersección B me entrega solamente aquellos objetos que están repetidos tanto en A como en B. Recordemos cuáles son los repetidos, entonces solamente sería el 2 y el 4. ¿Ok? Eso sería todo. Eso es lo que debe entregar. Cuando yo entregue como parámetro el 1, entregue la unión. Cuando entregue como parámetro el 2, entregue la intersección. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Vamos a intentar hacer una prueba, una propuesta de cómo hacer una de las operaciones. Yo voy a hacer la más sencilla, la intersección. ¿Listo? Les voy a colocar aquí para que nos quede de referencia. Operaciones, ¿sabes qué es? La unión es un conjunto. No, todavía no he pasado al registro de asistencia. Gracias por recordármelo. Venga, más bien de una vez se los paso al registro de asistencia para que lo tengamos listo. Ya los coloco en el chat. Listo, ahí está el registro de asistencia. Por favor, lo van diligenciando para la fecha de hoy. Muy bien, entonces vamos a ver cómo funcionaría. ¿Qué es la cosa que nosotros necesitamos hacer? La unión es un conjunto que tiene todos los elementos de A y B. Y la intersección, y vamos a colocar aquí la condición sin repetir. No se repiten. No se repiten. Y este de aquí, la intersección, es un conjunto que no se repiten los elementos. Es decir, no se escriben dos veces. ¿Sí? ¿Listo? Si está repetido en ambos, no es que dos veces. Y la intersección es un conjunto que tiene los elementos que están en ambos conjuntos a la vez. ¿Listo? Esa es la tarea. Entonces voy a mostrarles cómo funcionaría de pronto la intersección. Recordemos que son elementos que se repitan, o sea, que aparezcan tanto en A como en B. Entonces, una buena opción para la intersección, una opción para la intersección, propuesta para la intersección, propuesta para la operación intersección. La propuesta para la operación intersección es esto. Primero, tomo cada elemento de A y pregunto si aparece en B. ¿Listo? Y voy a utilizar una lista donde voy a guardar aquellos que sí aparezcan. ¿Listo? Si elemento en A aparece en B, lo añado a una lista. Ay, no les he mostrado esas operaciones, ¿verdad? Lo añado a una lista. Venga, les muestro esa operación. Esa operación es muy interesante. Esa operación lo añado a una lista. Operación append. ¿Listo? Y ya les muestro cómo funciona. Punto append. Punto append. Lista. Vamos a colocar aquí lista. Punto append. Y aquí lo que voy a añadir. Lo que se añade. Lo que se añade. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí hacer esa comparación. Entonces voy a crear un algoritmo que hace eso. ¿Okay? Tomo cada elemento del conjunto A
de la lista A y pregunto si ese elemento en particular aparece en B. Pero lo voy a hacer con bucles de repetición. Lo hago con bucles de repetición o ¿cómo le llamamos a eso? Con estructuras de repetición, así le llamé, entonces llamámoslo así. Lo hago con estructuras de repetición. ¿Listo? Voy a hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo funciona? Primero les muestro cómo funciona el append. ¿Cómo funciona el append? Vamos acá. Ya diligenciaron la... Esta solamente 2 personas, el resto... creo que somos 2 nomás. Bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Estoy perdiendo poder de convocatoria. Entonces, ¿cómo funciona el append? Si quieren para la próxima clase podemos ahondar en este tipo de ejercicios para hacer varios. ¿Okay? ¿Cómo funciona el append? Entonces, para el append lo que tenemos es una lista. Por ejemplo, la lista, hay varias operaciones que pueden hacer. Voy a colocar la lista 1, 2, 3. ¿Listo? Y entonces yo puedo hacer la siguiente operación. Append y le voy a agregar el 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Print A. Si se dan cuenta, cuando yo hago append al último elemento, ¿cierto? Antes tenía 3 elementos. Véanlo aquí. 1, 2, 3. Al hacer append, se le añade a esto un elemento más de la lista. Un elemento más a la lista. Se añade este elemento, el 4 de aquí. ¿Sí ven? Esa es una operación, pero veamos que esa operación es similar a esta operación. La operación append. Eso lo pueden utilizar ustedes, pero lo podemos hacer de la siguiente manera. La operación append. Append o lo que se añade. Esta operación es equivalente a esta otra operación. A igual a A más lo que se añade. ¿Listo? Sea lo que se añade, tiene que también ser una lista. ¿Listo? Entonces yo lo tengo que entregar así. Veamos cómo funciona. Aquí yo tengo esta lista. Veamos que esto hace esto, ¿no? Le añade este pedacito. Pero si yo hago esto, veamos que hay varias formas. O sea, hay varias formas de hacer lo mismo. Igual a 1, 2, 3. Y a mí me gusta explorar esto. Veamos que A tiene 3 elementos. Pero si yo hago A igual a A más este elemento aquí, el 4. Entonces le pido que haga A. ¿Listo? Veamos que me vuelve y me imprime la misma cosa. ¿Sí lo ven? Eso que yo he hecho es esa operación. O sea, el append tiene esa forma. Pero el append me permite a mí meter muchísimas más cosas ahí. Me permite, tiene unas cosas especiales esa operación porque eso se trabaja directamente en memoria. Cuando yo hago esto aquí no se hace directamente en memoria, sino que son operaciones que están más arriba o de alto nivel, pues. Pero tiende a hacer exactamente lo mismo. Entonces podríamos utilizar el append o podríamos utilizar simplemente una forma de agregar elementos. Entonces voy a hacer el ejercicio para la intersección. Entonces lo primero que voy a hacer es tomo cada elemento de A y pregunto si aparece en B, o sea, lo comparo. Entonces voy a coger un primer elemento de A y miro, ¿está todo en B? Si está, entonces lo añado a la lista. Si no está, entonces me salgo de ahí. ¿Listo? Y no añado nada. Y si el elemento aparece, pues entonces lo añado a una lista. ¿Cómo funciona así? Entonces, ¿cómo lo haría yo? Entonces voy a definir la operación intersección. Intersección. Y para eso voy a tener 2 listas. A y B. Recordemos que son conjuntos. Como son conjuntos, entonces los elementos no se repiten. Primero que todo, tengo que asegurar que no se van a repetir.
pero esa verificación no la vamos a hacer ahora. Simplemente voy a suponer que las dos listas A y B son conjuntos. Y en los conjuntos, los elementos que aparecen ahí no se escriben varias veces y no solamente escriben una vez. ¿Listo? Entonces, muy bien. Tengo el conjunto A y el conjunto B. Y entonces voy a crear mi lista intersección. Inter. Donde voy a guardar esas cosas. Inter. Inicialmente, esa lista va a estar vacía. Así se crea una lista vacía. Creo una lista donde guardar los elementos que se repiten. ¿Listo? Lo primero. Esta es una lista vacía. Así se crean listas vacías. La lista está vacía. ¿Y por qué está vacía? Porque no tiene ninguna cosa allá adentro. ¿Ok? Es simplemente, esa es la forma de crear listas vacías. Porque luego a esa lista, cada vez que ese objeto aparezca en B, un elemento de A aparezca en B, entonces lo voy a ir añadiendo a la lista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer A, porque tengo que recorrer todos los elementos de A y verificar cuáles son los que aparecen en B. Entonces, ¿cómo recorro una lista? Entonces hago algo así, for i in A. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy preguntando o estoy recorriendo el conjunto A. Entonces vamos a colocarlo aquí. Recorro el conjunto A. Es decir que I es un elemento de A. I es un elemento de A. Ya lo vimos cómo funciona, ¿no? Funciona igual que esto acá. Que cuando la palabra. Entonces es un elemento de ese objeto que yo voy a recorrer. Entonces, cada vez que entra I, dentro. Entonces dentro un primer elemento, entonces mira a ver si está en A. ¿Ok? Entonces muy bien. Dentro y A. Entonces ya sé que I es un elemento de A. Pero ¿qué voy a hacer ahí adentro? Entonces voy a comenzar a hacer comparaciones. ¿Con quién los comparo? Pues con los elementos de B. Pero entonces tengo que compararlos con todos los elementos de B. Entonces, ahorita voy a recorrer los elementos de B, pero eso tengo que hacerlo dentro de esto. O sea, primero cojo un elemento de A y lo comparo con todos los elementos de B. ¿Cómo funcionaría? Bueno, esto lo vamos a colocar. Lo voy a colocar. No, más voy a hacer algo por acá abajito. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, digamos que A es 1, 2, 3 y B es 2, 3, 4. Veamos que hay dos elementos que se repiten, ¿no? Se repite el 2 y se repite el 3. Por lo tanto, la intersección A intersección B tiene que salir 2, 3. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que yo hago? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a tomar I en A. Entonces voy a tomar el primer elemento. Voy a escoger este, por ejemplo. Entonces el primer elemento de A vale el 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por esta for I in A. Entonces, cuando entra la primera vez, I vale 1. Entonces, cuando entra por primera vez, I vale 1. Entonces, en este caso, cuando yo hago esto, por primera vez, I es igual a 1. ¿Listo? Porque entra aquí. Y entonces, ¿qué hace? Ahorita tengo que compararlo. Entonces, for... Gracias, pa. For... Voy a tomar otra. J in B. Entonces, ¿qué va a pasar con este J? J es un elemento de B. ¿Cierto? Y va a comenzar a comparar. Entonces, ¿es I igual a J? Esa es mi pregunta. Si I es igual a J, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a la lista de la intersección lo voy a añadir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? A la lista, a la intersección, lo que voy a hacer es añadirle, en la intersección le voy a añadir el elemento ¿quién? El elemento I. En caso contrario, no. O sea, solamente eso se hace cuando I es igual a J. Si es igual a J, en un primer momento, ¿qué hago? En un primer momento dentro aquí el 1. Y entonces entra a comparar. ¿Es el 1 igual al 2? No, entonces no hace nada. Pasa el siguiente elemento. ¿Es el 1 igual al 3? No, pasa nada.
¿Es el 1 igual al 4? No, y no hace nada ahí. Entonces recorre recorrió todo B sin encontrar ninguna similitud. Como no encontró ninguna similitud, no hizo eso. Ahorita ya terminó de recorrer B, entonces viene acá y pregunta por el siguiente elemento de A. El siguiente elemento de A es el 2. Entonces, ¿qué pasa? Viene y pregunta, ¿es el 2 igual al 2? Que sí. Entonces, for J, aquí hace la pregunta. ¿Es el elemento que está... el elemento que está en... ¿Es I igual a J? Que sí. Entonces hace la comparación. Resultó que sí era verdad. Sí eran iguales. ¿Y qué pasa? Como sí son iguales, entonces hace este ejercicio. Pero él tiene que verificar. Aquí yo no estoy verificando si ese elemento no se repite o no. Simplemente si es igual. ¿Listo? Si yo inmediatamente sé que el elemento no se repite, pues entonces no tengo necesidad de volver a comparar con los otros elementos restantes de B, porque aquí él va a hacer una comparación con elementos restantes de B. Y eso va a hacer que mi algoritmo se demore. Pero sé que si el elemento aparece una sola vez, entonces yo debería salirme inmediatamente, ¿no? Entonces vamos a hacer esa comparación aquí. Entonces entendieron más o menos cómo funciona, ¿no? Recordemos que podemos ahondar en esto hasta que quede supremamente claro. Entonces él toma todos los elementos de A y los compara con cada uno de los elementos de B. Toma este y lo compara con este, con este y con este. Si llega a ser igual, entonces lo añade a la lista que hemos llamado int. Si no es igual, pues entonces él sigue y no hace ninguna cosa. Ya, él solamente va a agregar elementos a la lista cuando son iguales el I y el J. El I que pertenece a A y el J que pertenece a B. ¿Ya? Y si aseguramos que esos elementos no se repiten, pues entonces no van a aparecer aquí más de una vez. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Pues le decimos que J es el último elemento de B. Pero como estamos recorriendo aquí esto con un I, ahí sí no tengo ese control. Podemos presentar varias versiones. Ahorita les voy a presentar una en donde recorre todo B. Cada vez. Entonces, muy bien. Aquí elegimos un elemento de A. Entonces necesito comparar con un elemento de B. Entonces voy a coger un elemento de B. Aquí, para cada I en A, recorro los J de B. ¿Listo? Que para cada elemento I de aquí voy a recorrer J. Y voy a colocar la condición. Si I es igual a J, entonces ¿qué va a hacer? A int, esta cosa de aquí, le va a añadir el elemento I. ¿Listo? Eso es todo lo que va a hacer. Después de que yo termine de hacer esto, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar. Porque después de que yo he hecho este procedimiento, como para cada I en A tiene que recorrer los J en B, si se cumple esta condición, entonces él va a guardar esa información. ¿Dónde? En los que están en la intersección. Cuando él termina de recorrer esto, porque esto es, para cada uno de estos tengo que comparar, recordemos cómo funciona aquí. Para este compara con todos estos, para este compara con todos estos, para este compara con todos estos, y así sucesivamente. Cuando él termine, pues yo tengo que retornar los que están repetidos. ¿Y dónde son los que están repetidos? Pues los que están repetidos están aquí. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Entonces voy a retornar, recordemos que él termina aquí, entonces le voy a decir return int. ¿Listo? Y retorna eso. Vamos a ver si funciona. ¿Okay? Voy a hacer este algoritmo. Recordemos que este algoritmo no es el mejor. ¿Por qué? Porque si ya se dio cuenta que era igual, ya lo metió a la lista, no tiene forma de no seguir recorriendo B, porque no hemos colocado esa condición, no sabemos cómo colocarla por el momento. No sé cómo llegar hasta el último iterable en B. ¿Listo? Porque lo que él hace es
evaluar todos los elementos J. Creo que aquí hay unas operaciones que se llaman como interrupt o algo así, pero no quiero colocarla porque podemos tener un error en la sintaxis. Pero así funciona bastante bien lo que queremos hacer. Aquí voy a colocar la notación. No es el mejor si los elementos no se repiten. No se repiten. ¿Listo? Porque aquí estamos viendo que tiene que recorrer toda la lista cada vez. Entonces es muy demorado. Pero es una buena propuesta como primer propuesta. Entonces vamos a programarlo. Entonces aquí voy a programarlo. Voy a colocar A y aquí voy a colocar B. Voy a colocar el mismo elemento 2, 3, 4 para hacer el ejercicio, a ver si funciona. Ya sabemos que la intersección me tiene que salir 2,3. Entonces voy a colocar intersección de A con B para hacer solamente esa operación. Entonces voy a guardar. Me toca llamarlo de una manera diferente. Vamos a llamar la lista, pues, más bien lista. La lista vacía donde voy a guardar los repetidos y voy a recorrer con I, voy a recorrer A y con J voy a recorrer B. Si I es igual a J, entonces en la lista voy a guardar el elemento I y listo, me salgo, return lista. Ok, ya, ahí ya guardé y entonces vamos a ver si funciona. Print intersección de A, B. Pero lo llamé mayúscula, entonces vamos a colocar aquí A y aquí B. Y vamos a ver si funciona. Efectivamente me entrega 2 y 3, que son la intersección. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera más elementos, sino que este algoritmo adolece de que si los elementos se repiten y pues como estoy asegurando de que son conjuntos, entonces los elementos no deben aparecer más de una vez, pero esa condición no la estamos colocando. Pero es un buen ejercicio para ver cómo funciona. Vamos a colocar aquí 5, 7, 8, 9 y aquí ampliémosle esto 5 y 8. Digamos que fuera así y aquí 10. Entonces, ¿qué debería salir como intersección? Debería salir el 2, el 3, el 5 y el 8, ¿no? Entonces vamos a ver. 2, 3, 5 y 8. Efectivamente funciona bastante bien. ¿Okay? Esa es una forma de hacerlo. En el caso de que ustedes vayan a hacer la unión, ¿qué tendrían que hacer? Pues tendrían que recorrer todos los elementos de A. Y después de haber recorrido todos los elementos de A, tendría que comenzar a recorrer los elementos de B. Pero si aparecen repetidos, no deberían escribirlo. Entonces esa es una condición extra que deberán hacer la verificación. ¿Okay? Entonces voy a quitar esto de aquí abajito, pero ahí más o menos funciona. ¿Okay? Si quedan dudas, por favor revisen el algoritmo. Lo podemos revisar varias veces. Podemos analizarlo bien cómo funciona, podemos mejorarlo haciendo una forma diferente de recorrer las listas, pero este es un ejercicio que deberán a ustedes comenzar a hacer, ya pensarse cómo resolver algoritmos desde el punto de vista de las operaciones matemáticas. ¿Okay? ¿Puedo utilizar la operación append? Sí. Miremos a ver cómo funcionaría. En vez de hacer esto, lo que hago es así, queda más bonito. List.append y le doy simplemente i y funciona bastante y funciona igual, mire, da lo mismo. ¿Okay? Recuerden que esta operación es equivalente a esta operación, list igual list más el pedacito de lista y vean que aquí lo estoy colocando de esta forma, ¿no? Lo estoy comentando, ese es un comentario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno,
Listo, vamos a dejar ahí entonces. Por el día de hoy vamos a dejar ahí. Les queda a ustedes esa tareita de hacer esto. Les faltaría entregar la unión. Vamos a agregarle aquí otra cosa. Entregar la unión, entregar la intersección. Y 3, entregar la diferencia. La diferencia de A con B. A con B. ¿Qué es la diferencia de A con B? Esto ustedes deberán averiguarlo, investigar. Listo, este ya está resuelto. Faltarían esos dos. ¿Ok? Hagan las operaciones con los conjuntos por aparte y luego la integran a su algoritmo. Recuerden que podemos llamar de varias funciones, se pueden llamar dentro de otra función más grande. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Solamente quedaron 3. Uy, el resto del mundo voló. Se asustan. Y apenas estamos comenzando a ver las cosas interesantes. ¿Alguna pregunta? Igual yo les entrego estas cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos, Profesor, dígame Luis. es que yo aquí estoy intentando hacer el algoritmo de unión y usted, ¿será que me lo puede, si me está quedando bien o si me está complicando mucho? Ah, no, tiene que intentar a ver, o sea, ya tienes que ver si funciona. Por ejemplo, cuando lo apliques sobre este, este ejemplo, te tiene que dar esto de aquí. ¿Listo? Hágale. No, no lo va a revisar y no hasta que usted me diga, profe, ya vi que me funciona. Después, ahorita sí ya. ¿Sí hace lo que estamos haciendo o no? Todo no lo he probado, Mm, apenas ya ahí me saltó como una línea para que retorne el ajá. valor, pero Tranquilo, hágale. Hágale que uno al principio tiene que patinar un montón. Hágale que ya tenemos un ejemplo y otros ejemplos sería pues hacer los ejercicios normales de, por ejemplo, con los pares, los impares, con letras, así. Ya sabe cómo funciona la unión, entonces haga el ejercicio usted a lápiz y luego lo mete en el computador a ver si le está saliendo lo mismo. Esa es una forma de verificar que funciona. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por su participación y me están contando después cómo les fue. De ahora en adelante vamos a comenzar a hacer algoritmos. Con las cositas que ya tenemos podemos crear muchas cosas. Y el objetivo es que ustedes hagan operaciones que conozcan, o sea, que sepan hacer. Las operaciones que ustedes saben hacer, presencial en la universidad a partir del 12 de agosto. Porque en este momento la universidad están haciendo están haciendo el mantenimiento de la sala de sistemas para colocarla a punto para el siguiente semestre. ¿Ok? Entonces, están en este momento no podemos utilizar. Eso ya lo hacemos el 12 de agosto, retornamos a la universidad, entonces allá ya sí podremos hacerlo. Pero a partir del 12, antes no. ¿Ok? Y creo que les voy a cambiar el horario, no necesariamente los viernes, sino de pronto un jueves. Porque el viernes en la tarde pues, se me va a ocupar con otras cosas. Pero vamos a intentar hacerlo un jueves. Igual tengo que ver si está el espacio. Si no, entonces queda igual el viernes. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando pues que le rinda. Hagan el ejercicio, ya saben, tienen que intentar verificarlo ustedes con las operaciones que ustedes saben hacer y ya saben cómo estamos funcionando. Hola Carmen, ya estamos finalizando. Ok, puedes revisar el video que ahorita yo lo voy a subir sobre el ejercicio, sobre lo que hicimos el día de hoy. Y intentas hacer los ejercicios que se les van a colocar. profesor, Dígame. creo que ya, um, Te fue la voz, compañero. profesor, creo que ya lo, ¿Sí funciona? creo que sí, Ah, bueno, me alegra. Venga, veo. bueno, ya. Me voy a dejar de grabar en este momento. ¿Ok? Un momentico, vamos a detener.